Bien, hermanos, ¿se acuerdan de qué libro estamos leyendo? Bien, ¿y de qué trata Nehemías? Está en la Biblia, ¿cierto? Bien. Bien, quiero hacer brevemente una pequeña introducción para que solamente nos recordemos de dónde estamos. Nehemías tiene lugar en la tercera parte del pueblo cautivo en Babilonia que vuelve a su tierra, a Jerusalén. El pueblo había sido tomado preso del imperio de Babilonia por Nabucodonosor. Pasaron muchos años, se dieron profecías, Isaías, Jeremías profetizaron de una vuelta que iba a tener el pueblo a su tierra en Jerusalén, ¿ya? De hecho, hay una palabra muy, muy interesante en Jeremías 29 cuando dice el Señor que el pueblo clamará y el Señor les oirá porque ellos clamarán de todo corazón. Y Dios de alguna manera fue orquestando a través del paso del tiempo de la cautividad, inquietando algunos corazones para generar este clamor y traer al pueblo de regreso. Eso pasó con Zorobabel, con Esdras, el sacerdote, y después con el gobernador que fue Nehemías. Ahí estamos nosotros, ¿cierto? Entonces, quiero hoy día que leamos Nehemías capítulo 2, del versículo 11 al 20. Puede buscar Nehemías capítulo 2, versículos 1 al 20, por favor. Cuando lo encuentre me puede decir amén. Nehemías 2, del 11 al 20. Bien, ¿lo tiene? Bien. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Repito, Nehemías había llegado después de una larga cruzada a Jerusalén. Habían pasado años desde que el pueblo había vuelto de la cautividad y las obras que en algún momento comenzaron, muchas estaban detenidas. La reconstrucción de Jerusalén en su totalidad no estaba acabada. El templo había sido terminado por mano de Esdras, pero las casas y muchos lugares seguían estando en ruinas. De hecho, los muros también estaban destruidos. ¿Por qué quiero que veamos este texto hoy día? Es porque lo que nos muestra el libro de Nehemías, cuando usted lo vaya viendo y las predicaciones que van a seguir, es que Nehemías fue un reformador. Fue un reformador en medio de ese pueblo en Jerusalén. Él provocó cambios no solo estructurales en los materiales, en los cimientos de la ciudad, sino que apuntó a provocar cambios en el corazón del pueblo. Nehemías llega a Jerusalén y se encuentra con una realidad. Los muros estaban desiertos, estaban derribados, lo que quiere decir que no había seguridad en Jerusalén. Las puertas estaban consumidas a fuego, lo que habla de que la justicia en esa ciudad no se estaba practicando, y de hecho más adelante en Nehemías lo vamos a poder ver. Pero no solo eso, sino que el ánimo del pueblo estaba decaído.
Nehemías llega a Jerusalén y se encuentra con un pueblo que estaba desanimado, estaba de alguna manera acabado y desmotivado para hacer la obra de Dios. En su historia, si usted lee el libro de Esdras, se va a encontrar que muchas veces el pueblo que había llegado por Zorobabel y por Esdras había tenido problemas. Reyes que habían autorizado su reconstrucción luego habían mandado a detenerla. Y los que estaban cercanos, samaritanos y gente que había quedado en Jerusalén, se había puesto en contra de aquellos que querían reconstruir. Por lo tanto, ante toda esta oposición y ante toda esta realidad, Nehemías llega y se encuentra ese escenario. No solo algo físico, sino que un pueblo que estaba decaído y desanimado para la obra. En ese contexto yo quiero que nosotros leamos. ¿Qué es lo que pasa? Nehemías ve la necesidad de generar una reforma, no solo reconstruir, sino apuntar más profundo al corazón del pueblo. Y esas cosas vamos a ver hoy día. Ahora yo quiero partir por algo simple. ¿Cuándo necesitamos generar una reforma? Nehemías nos muestra de alguna manera una situación que ocurrió hace mucho tiempo, pero nos da algunos indicios y algunos puntos que son necesarios para nosotros hoy día para evaluar la iglesia y ver si necesitamos alguna reforma. Un lema de la iglesia reformada, de mano de Calvino, fue iglesia reformada siempre reformándose, que apuntaba un poco a esta necesidad de estar constantemente reevaluando nuestra condición, reevaluando nuestro conocimiento y nuestro asidero en la palabra. Y eso es una realidad para nosotros hoy. En Nehemías 2, del 13 al 15, relata qué es lo que él vio. Dice que él salió por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y del muladar y observó los muros de Jerusalén que estaban derribados y las puertas que estaban consumidas a fuego. Paseó por otros lugares y había un punto en el que ni siquiera la cabalgadura podía pasar porque estaba derribado. La naturaleza, la realidad era destrucción, desmotivación. Y yo les pregunto, ¿pasará eso a un nivel general de la iglesia, no solo CIA, sino a un nivel general de la iglesia hoy en Chile y en el mundo? De alguna manera, ahora celebramos, este año estamos conmemorando los 500 años de la Reforma. Y uno de los lemas que más se han hablado es esta necesidad de seguir reformando la iglesia. Reformándola en base ¿qué? A la Escritura, volviendo a los cimientos, volviendo a la palabra y trayendo los corazones nuevamente a la verdad bíblica, a conocer al Dios de gracia y salvación para tomar fuerza y ejecutar la misión que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que en términos generales, tanto la iglesia global afuera necesita ser reformada, como nosotros internamente necesitamos ser reformados, ¿o no? ¿Qué cree usted? Bien. ¿Cuándo necesitamos o qué indicios tenemos de que necesitamos una reforma? Cuando los problemas crecen y algunos parecen insolubles. La situación que relata Nehemías no era simplemente el fruto de la antigua conquista por el rey de Babilonia. Jerusalén no estaba simplemente destruida. No era el punto central. El punto central era el corazón del pueblo. Porque ese pueblo que había sido rescatado de la cautividad, ¿ya? Y entiéndase esto, porque no simplemente fueron rescatados por un azar. Habían profecías que se habían dicho. El mismo Dios que liberó al pueblo de Israel en Egipto era el Dios que había profetizado muchísimos años antes de que este pueblo iba a volver de la cautividad. Por lo tanto, el Dios que lo llevó fue el Dios que los trajo. Sin embargo, el pueblo seguía desanimado. Habían situaciones que parecían imposibles. ¿Cómo iban a reconstruir? ¿Cómo se iban a levantar si tenían constante oposición y amenaza tras amenaza tras amenaza? Era una situación difícil, ¿o no? ¿Les parece a ustedes que a veces hay situaciones que son difíciles o imposibles de cambiar? Entonces encajamos en eso. ¿Cuándo más necesitamos reforma? Cuando los enemigos parecen prevalecer sobre la iglesia. Estamos prontos a votar, 19 de noviembre, ¿cierto? ¿Cómo se ve el escenario en nuestro país? ¿Difícil o no? Estamos a puerta de leyes que van a influir los próximos años, no solo los 4, sino los años que sigan, sobre educación, sobre justicia social, sobre tema de identidad de género y afectar a los niños. ¿Hay situaciones que parecen muy complicadas? Yo les pregunto, ¿la iglesia podrá prevalecer sobre eso? ¿Qué creen ustedes?
Pero para que la iglesia prevalezca necesita tener una reforma que la lleve de vuelta a los fundamentos y que sea una iglesia firme, que avance y se sobreponga a las dificultades. Porque esa es la iglesia que vemos en la Biblia. ¿Cuándo más? Cuando faltan líderes que desafíen a la iglesia para restaurar lo que está destruido. La iglesia necesita hoy día un liderazgo que sea desafiante y que sea activo en proponer los cambios. Vemos a lo largo de toda la Escritura cómo Dios se valió de líderes. Habían realidades difíciles, momentos complicados, pero en cada momento difícil, en cada punto de la historia en que hubo oprobio, en que hubo amenazas, Dios levantó hombres y mujeres que lideraron un proceso de cambio. Eso necesitamos hoy día. Necesitamos liderazgos que desafíen y que muevan y potencien este cambio. Hoy día enfrentamos una situación que ustedes seguramente se la han dicho más de algún conocido cuando les pretende predicar. Tenemos una iglesia que ha sido salvada, que predica un mensaje, pero que muchas veces no está viviendo este mensaje. Y eso pone a la iglesia en oprobio, porque la gente de afuera está hoy día diciendo que la iglesia no es consecuente con lo que dice o predica. ¿Sí o no? ¿Lo ha escuchado? ¿Sí? ¿No están convencidos? Yo lo he escuchado hartas veces. Eso nos muestra, hermanos, de que necesitamos un cambio profundo. Y ese cambio profundo no viene solamente por lo que estuvo haciendo Nehemías, ¿ya? De reconstruir estructuras. No viene simplemente porque tengamos más actividades. Quiero llevarlo a la iglesia. No es solo llevar actividades a la iglesia y levantar más ministerios y potenciar nuevas cosas que vamos a hacer, sino que tiene que ver con un cambio espiritual en el corazón de quienes componen la iglesia. Mire usted a la persona que tiene al lado. Mírelo, no sea tímida. Esa persona que tiene usted al lado es parte de la iglesia. No hay tal cosa como decir esa iglesia no tiene esto o esa iglesia no tiene esto otro, porque nosotros somos la iglesia. Por lo tanto es primordial entender esto, porque no van a haber cambios mientras nosotros no comprendamos, que somos parte de esta iglesia que debe cambiar. Daniel 11:32 dice: con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Cuántos conocían esa palabra? La Nati la conocía. No sé por qué, no voy a decir por qué, pero la Nati la conocía. Algo similar pasó cuando Daniel estuvo en Babilonia. El libro de Daniel nos relata muchas ocasiones en que los afrentaron, los amenazaron, ¿cierto? Y esos varones que estaban ahí se mantuvieron firmes en el Dios del cielo. Y vemos prodigios tremendos como que los arrojaron, ¿cierto?, a los amigos de Daniel al horno de fuego y ninguno se quemó. Vemos que arrojaron a Daniel a los leones, ¿cierto? Y él salió con vida, porque ellos estaban firmes y cimentados en el Dios al cual servían. Ellos fueron consecuentes. Y cuando ellos fueron consecuentes, los hombres que estaban alrededor miraron y dijeron: grande es el Dios de estos hombres. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan cuando vimos el Padre Nuestro hace algunas semanas? Y la petición cuando decimos santificado sea tu nombre es sinónimo de decir: Señor, permite que nosotros, tu iglesia, santifiquemos tu nombre a los ojos de los que están afuera para que vean que tú eres Dios santo. Eso ocurrió con hombres que eran consecuentes. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que vemos una iglesia muchas veces aletargada y débil por causa del pecado. Por lo tanto, la reforma, lo vuelvo a preguntar, ¿es necesaria? Necesitamos ser nuevamente reformados. Y no estoy hablando de calvinismo, por favor, para que no lo asociemos. Estoy hablando de una reforma estructural, una reforma en nuestros corazones, que nos vuelva a cimentar en la palabra. Nehemías llegó a Jerusalén y enfrentó dos problemas. Básicamente uno que tenía que ver con la reconstrucción del muro, que es casi la primera mitad del libro, pero otro problema en el cual él trabajó junto con Esdras, que era la reconstrucción de la vida religiosa y espiritual del pueblo. Y no quiero adelantarle más porque lo van a ver en las siguientes predicaciones, pero quiero que pongamos hoy día esto en contexto para que podamos entender lo que estamos hablando. ¿Me sigue? ¿Sí? Entonces, gracias, hermana Andrea.
Va a salir en el video, eso sí. ¿Qué necesitamos comprender para que estos cambios se generen? Lo primero que tenemos que comprender es que las reformas parten con pequeñas acciones. Y esto es muy, pero muy importante. Porque todos los cambios partieron con pequeñísimas acciones que a la luz de la tarea que tenía que llevarse a cabo eran insignificantes, pero son el punto de partida. La Escritura nos dice y el Señor nos dice que si somos fieles en lo poco, Él nos va a poner. Entonces no esperemos ver mucho si no estamos siendo fieles en lo poco. Pero nuevamente volvemos al libro de Nehemías y nos encontramos con que este copero del rey estaba sirviendo a su rey, ¿cierto? Cuando viene un hombre y le dice, ¿sabes qué? En Jerusalén está esto y esto, los muros están derribados, las puertas están consumidas, el pueblo vive en pobreza, en oprobio. Y esa pequeña conversación, ese pequeño acto llevó a Nehemías a orar. Y algo que parecía imposible, el Dios del cielo lo hizo posible. Lo puso delante de la persona indicada, le dio sabiduría para actuar, le dieron recursos y volvió a Jerusalén. Y comenzó un cambio profundo en ese pueblo que estaba letargado. Pero ¿cómo comenzó? ¿Él acaso escuchó de Jerusalén, oró y al día siguiente el rey mandó todo su ejército y todos construyeron y mataron a los enemigos? ¿Cuánto tiempo estuvo orando Nehemías? Él oró y aguardó en la presencia de Dios. Después viajó, otro tiempo más. Y después pasaron cerca de 12 años, dice el libro de Nehemías, un poquito más, entre todo este proceso que se vivió en el pueblo. Por lo tanto, tenemos que comprender que estamos ante una tarea que requiere tiempo, no es mágica. Y lo segundo es que comienza con pequeñas acciones. Dios bendiga a todos aquellos que están orando por su iglesia. No importa que sea 5 minutos o 10 minutos, o que venga a orar a este lugar, o que ore en sus casas, pero esas pequeñas acciones están contribuyendo a este cambio que necesitamos. Por lo tanto, al ministerio que trabaja en los hospitales, no se desanimen porque son pocos, porque con esa pequeña fidelidad Dios va a añadir. A los hermanos que están sirviendo con los abuelitos, es el mismo mensaje. Dios ve esa pequeña fidelidad y comienza a poner más y más. A los hermanos que están viniendo a orar en la mañana, es un pequeño cambio que va a ir creciendo. Los que fueron a evangelizar el otro día, cada acción que nosotros tenemos, aunque sea pequeña, puede generar un cambio. ¿Lo cree o no? La Escritura nos muestra que Jesús enseñó que el reino de los cielos, el que Él vino a establecer, el que está en nuestros corazones y el cual nosotros propagamos, era como una semilla de mostaza, ¿se acuerda? ¿Cómo es? Muy, muy pequeña. Pero cuando comienza a crecer, ¿cómo llega a ser? Muy grande. Por lo tanto, ¿por qué es necesario ver esto? Porque tenemos que cobrar ánimo. No estamos ante una tarea que es imposible. Estamos ante una tarea que requiere esfuerzo, pero no es imposible. Dios puede transformar las cosas pequeñas en obras grandes y gloriosas. Tenemos el ejemplo de un misionero que se llamó Hudson Taylor, que fue un misionero a China. Él fue un hombre apasionado por Dios y estuvo años orando y trabajando por levantar una obra misionera. Comenzó solo, fue poco lo que quizás pudo hacer él, pero con los años Dios le permitió enviar más de 25,000 misioneros a China. Entonces, yo quiero que usted se grabe esto en su corazón, hermano. Las cosas pequeñas son las que producen los cambios a la larga, pero hay que partir. Nehemías no miró y dijo, ok, Jerusalén está perdida, los muros están caídos, fallaste Dios, no hay nada que hacer, nos vemos. Esa no fue la actitud de él. Él se involucró. Y aunque partió por algo pequeño, Dios lo transformó en algo grande. ¿Qué más tenemos que entender? Que las reformas y los cambios son liderados ¿por quién? ¿Por quién cree usted que son liderados estos cambios, estas reformas? ¿Por quién? Por Dios. Yo sabía que me iban a decir eso. Sí, son guiadas por Dios. Pero Dios no, ¿a quién utiliza? A nosotros. Dios utiliza hombres imperfectos
vasos de barro, dice la Escritura, para que sea mucho más notorio que cuando algo sale bien es la gloria de este Dios y no este pequeño vaso de barro. Pero Dios usa hombres. Dios preparó a Moisés para sacar al pueblo de Egipto y procesó la vida de Moisés. Dios preparó a Josué para llevar al pueblo a la tierra prometida, a David para que fuera un rey conforme a su corazón, a Pablo para expandir la iglesia a los gentiles, a Lutero para comenzar una reforma, a Calvino para sistematizar las doctrinas de la Escritura y levantarse en medio de un tiempo en que había herejías. Y tenemos un legado de la iglesia reformada. A Spurgeon para pelear contra la teología liberal hace un par de años atrás. Billy Graham, uno de los mayores evangelistas. Dios ha usado hombres a través de la historia. Por lo tanto, cuando pensamos en cambios necesarios, sí o sí tenemos que pensar en hombres y mujeres que vayan a liderar estos cambios. ¿Me sigue? Entonces ahí viene algo importante. Porque si sabemos que Dios va a usar a hombres y mujeres para este cambio, como usó a Nehemías, nosotros nos vamos a ver en una encrucijada. O criticamos o nos involucramos. Pero es difícil que alguien que se involucra critique, o alguien que critique se vaya a involucrar. Y los cambios no vienen por la crítica, sino que vienen por el involucramiento. Vamos a ver cómo Nehemías nos da una descripción objetiva y clara. Nehemías no viene al pueblo y le dice, ¿saben qué? En realidad los muros no están tan caídos. O las puertas, mire, si igual hay un pedacito que no quedó quemado. Nehemías fue claro con su diagnóstico. Él habló y dijo, esto es lo que pasa, estamos en oprobio, está la escoba. Pero vamos a cambiarlo. ¿Me sigue? ¿Sí? Ahora, ¿cuándo viene este cambio? ¿Cuándo Dios puede usar a este tipo de hombres? Cuando son hombres que son hombres y mujeres, en el contexto de hoy día. Cuando son hombres y mujeres apasionados por Dios. Si había algo que marcaba la vida de Moisés, después de todo su proceso, es que este hombre realmente amaba a Dios. ¿Dónde nos muestra eso? Usted va a leer la Escritura y en un momento, a pesar de que Dios le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida y de pelear con un pueblo rebelde durante muchos años, en un momento Moisés le pide algo a Dios. Y no le pide ser el mejor rey, ni tener la mayor riqueza, ni conquistar el mundo entero. Le dice, Señor, ¿te puedo ver? Que es una muestra de un hombre que realmente pone su foco y su anhelo en conocer al Dios del cielo. Ese tipo de hombres era David. Un hombre que peleó por obtener el reino de Israel, generó cambios, llevó el corazón del pueblo de Israel al único Dios verdadero. Pero era un hombre que sobre todas las riquezas o posesiones o todo lo que tenía amaba a Dios. ¿Sí o no? Por lo tanto, para nosotros, como requisito, ¿qué nos demanda Dios para poder trabajar en estos cambios? ¿Qué? No lo escucho. Ser apasionados. ¿Sabe por qué es tan importante esto? Porque la persona que usted tiene al lado no llegó acá por casualidad. Llegó porque Dios pagó su vida, ¿cierto? Para que él llegara. Por lo tanto, cuando hay un hombre apasionado por Dios, va a amar al hermano que tiene al lado. Y va a desear su edificación, que es muy diferente a tomar un palo y empezar a darle palo a todo el mundo porque no hacemos lo que deberíamos hacer. Sino que ese amor es lo que nos lleva en una correcta instancia. Los hombres están trabajando por mejores métodos. Dios está trabajando por mejores hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir? Que esta reforma no viene simplemente por un cambio estructural, métodos, sino que viene por corazones transformados. Y lo vamos a ver en el libro de Nehemías más adelante. No hoy día, sino en las predicaciones que vienen. La iglesia entonces necesita líderes como Nehemías. Líderes que tengan convicción y certeza en el Dios al cual sirven. Quiero ponerle otro ejemplo. Cuando Israel se hallaba amenazado por los filisteos y viene David a esa batalla y viene Goliat, ¿cierto? Y la historia nos muestra un pequeño pastorcito de ovejas que venció a un gigante, ¿cierto? Con una gran armadura y una gran lanza. ¿Qué fue lo que provocó eso? Las habilidades de David. Que él se atreviera y dijo, ya aquí lo voy a poner y yo voy a ir a pelear. ¿O fue en realidad la fe que él tenía en el Dios verdadero? Eso genera cambios. Eso genera transformación. ¿Qué más requiere la reforma?
requiere un profundo diagnóstico de la condición actual. Esto era lo que yo le decía. No estamos hablando de sobar el lomo, ¿cierto? Ni decir, estamos todos bien, démosles para adelante. No, quiere decir una crítica objetiva. Versículo 11 dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, ¿cierto? Nos narra que él se levantó de noche y comenzó a recorrer la ciudad y vio lo que estaba pasando. Esta reforma va a ser gestada, estos cambios van a gestar cuando nosotros seamos capaces de de involucrarnos para tener un diagnóstico objetivo. Lo que sí o sí nos lleva a involucrarnos. Porque Nehemías no se quedó con el comentario y mandó hombres a que revisaran y visitaran la ciudad, ¿cierto? Y después le vinieran a decir cómo estaba Jerusalén. Él se levantó de noche, tomó su caballo y salió a recorrer las distintas partes de la ciudad. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque nosotros que estamos acá hoy día requerimos de un involucramiento de unos con otros. Yo muchas veces he sido crítico con algunas cosas y de repente veo a un hermano que está súper apasionado y digo, chuta, no era tan negro como yo pensaba. O de repente conozco un hermano que se ve súper bien y apasionado y chuta, el hermano tiene falencias que necesitan que sean ayudadas. Pero eso va a requerir involucramiento. Dígale a su hermano, tienes que involucrarte. Estos cambios, esta reforma viene de la mano de hombres y mujeres realistas, objetivos, con un corazón apasionado por su Señor, que lleve a provocar cambios para la edificación del entorno en el que estamos. ¿Qué más se requiere? Valentía y perseverancia. Vamos a ver a lo largo del libro de Nehemías, esto hoy día es como una introducción de lo que vamos a seguir ahondando. Pero cuando Nehemías llegó, vio la situación, habló con los líderes, comenzaron a trabajar y ¿qué cree que pasó en medio del trabajo? Si usted ha leído el libro de Nehemías, ¿qué hubo? Oposición. Por lo tanto, nuevamente requirió que Nehemías y los líderes tuvieran valor y tuvieran perseverancia para continuar la obra que habían comenzado. Y lo tremendo es que les decía, esta obra, el libro de Nehemías no termina cuando reconstruyen el muro, que es como la mitad del libro, sino que termina, no le voy a decir el final porque es sorpresa, ¿ya? Porque sí, es un final extraño, pero va hacia el final cuando Nehemías trabajó por reformas en el corazón de este pueblo. No solo se quedó con cambios estructurales en la estructura, sino que con cambios en el corazón. Y él promovió y oró y luchó por traer al pueblo de nuevo a la Escritura. ¿Amén? Pero eso le requirió paciencia, perseverancia y valentía. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Levantar un templo? ¿Tener buenas estructuras? ¿Buenos ministerios en la congregación? ¿O construir un carácter? ¿Qué es más fácil? Es más fácil el templo. Es mucho más fácil el templo que transformar una vida. Y Dios, hermanos, es el que transforma los corazones. Yo quiero dejar eso claro. Pero ¿sabe a quién usa Dios? A nosotros. Hay alguien que siempre me dice, yo tengo una persona que es mi instrumento de santificación. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Dios usa personas. Dios usa personas para moldearnos y para trabajar en nuestra vida y para cimentarnos de nuevo en la palabra y para generar estos cambios. Por lo tanto, yo quiero que usted sepa que usted necesita al hermano que tiene a su lado. Y que estos cambios van a venir porque ese hermano y esa hermana van a accionar. ¿Amén? Y es un trabajo del Señor en el corazón. La reforma depende de líderes que sean sabios. Los versículos 12 y 16 nos muestran que Nehemías, es curioso, Nehemías salió a recorrer y nos dice en la Escritura que él estuvo calladito. ¿Por qué? Se preguntará usted. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Nehemías era un hombre que sabía cuándo callar y cuándo hablar. Y esa es una virtud, es algo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces nos hemos echado a perder situaciones por hablar de más?
¿Le ha pasado, no? Le dije a mi esposa algo que no tenía que... Uy, me condoría. ¿Sí o no? Me pasa a mí nomás, amorcita. Nos pasa porque muchas veces no sabemos cuándo hablar y cuándo callar. Nehemías sabía cuándo guardar silencio y tuvo el momento oportuno para hablar. Y eso fue clave para los cambios que comenzaron a provocarse. Por lo tanto, ojo, porque si queremos cambios tenemos que orar por gracia y sabiduría de Dios para saber cuándo abrir la boca, dónde abrirla y cómo abrirla. Porque no vaya a ser que estemos destruyendo y desparramando en vez de edificar el reino de Dios. Y ahí tenemos un problema serio con nuestro Señor. Una reforma requiere mutua colaboración. Versículo 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Cuando la iglesia hoy día se ve enfrentada por un mundo que nos dice no están siendo consecuentes, el nombre del Señor está siendo blasfemado en medio nuestro, pero no está en oprobio el hermano que salió a tomar solamente, sino que yo, como parte del cuerpo, también estoy en oprobio. Nehemías lo entendió. Nehemías entendió que el pecado del pueblo era su pecado. Por lo tanto, cuando propuso la solución, no dijo, tú tienes que cambiar, sino que dijo, tenemos que cambiar. Usted va a ver algo súper característico en la oración de Nehemías, lo vimos hace 2 semanas atrás, cuando él oró al Señor. ¿Cómo fue su oración? Si él estaba en el cautiverio, él dijo, nosotros hemos pecado, nosotros nos hemos corrompido. Si usted va al libro de Daniel y mira la oración de Daniel, ¿cómo fue la oración de Daniel? Fue una oración que pasó del tú has hecho esto mal a nosotros hemos hecho esto mal. Por lo tanto, Nehemías viene y llama al pueblo y les dice, ok, hemos pecado, hemos sido negligentes, no hemos edificado, involucrémonos, ven y edifica conmigo. No estemos más en oprobio. Hermano, hermana, no vivamos más en oprobio, vivamos consecuentemente con lo que Dios nos manda a vivir. Pero no es que solo tú tienes que vivir, sino que nosotros tenemos que vivir. Y si yo soy fuerte, te voy a ayudar en tu debilidad. Y tú que eres fuerte en mi debilidad, ayúdame. Gálatas 6:1 dice, hermanos, Pablo lo dice de manera irónica un poco, dice, vosotros que sois espirituales, si encontráis a alguno que está en alguna falta, ve y restáurale con espíritu de mansedumbre. Por lo tanto, el llamado siempre va a ser en estos cambios al involucramiento y al trabajo conjunto. ¿Me sigue? ¿Sí? El Señor nos ayude. Necesitamos entonces, si queremos reformar, si queremos trabajar acá, sin ir más lejos, si queremos trabajar acá, necesitamos comprender que este va a ser un trabajo en conjunto. Amén. Gracias, Señor. Entonces, un líder es aquel que está al frente de su pueblo y es aquel que modela. Los líderes deben modelar. Y aquel que reclama el cambio, tenemos el llamado todos juntos a modelar. ¿Se acuerda de la crítica que le hacían el pueblo a los fariseos cuando Jesús empezó ahí en el Evangelio de Marcos capítulo 1? Lo vimos el jueves pasado, lo vimos. Capítulo 2 parece. Cuando le dicen, oye, este Jesús enseña como que si tuviera autoridad. O sea, lo que estaban diciendo ellos decían, este Jesús vive lo que está enseñando, ¿cierto? Y lo que le criticaban a los fariseos era que ellos decían, pero no hacían. Entonces no estamos llamados a ser como el cura Gatica, ¿cierto? Que predica y no practica, sino que estamos llamados, ¿cierto?, a ser consecuentes unos con otros. ¿Quiere decir esto que necesito ser consecuente para exhortar? O sea que no puedo exhortar a nadie. Podemos exhortar según la Escritura, pero siempre teniendo delante de nosotros que nuestra vida debe modelar a la vez que llamamos al cambio. Por lo tanto, hay un desafío. ¿Dónde están los líderes? No hay líder. Ahí hay uno, ahí hay otro, ya que no quiere levantar la mano. Tenemos que modelar. Necesitamos llevar el modelaje al resto de la congregación y a la iglesia, porque de esa forma se produce el cambio. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Está muy denso? Bien. Versículo 18.
Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Aquí hay algo importante. Versículo 17, Nehemías viene y les dice: miren a su alrededor. Hay oprobio, hay destrucción, hay desánimo. Vengan y edifiquemos. Pero Nehemías no quedó ahí. El versículo 18 nos dice que Nehemías enseguida les dijo: pero miren, Dios ha sido bueno sobremanera conmigo. Y seguramente salieron las palabras, ¿cierto? Cuando Nehemías dijo: oye, estaba yo en el reino, sirviendo al rey, cuando de repente vino un hombre y me contó. Y yo no sabía qué hacer, entonces comencé a orar. Y oré por largo tiempo. Oré, pidiéndole al Señor con una carga en mi corazón. Oré y en el momento oportuno hablé con el rey. ¿No saben qué pasó? Era imposible, pero el rey me dio la chance de venir. Y no solo me dio la chance de venir, sino que habló con los guardas del bosque, me dieron madera y envió un ejército conmigo, me abrió las puertas y vamos a edificar Jerusalén. Y el pueblo que estaba en esa realidad en Jerusalén escuchó que no era solo el ánimo de Nehemías que venía, sino que Dios había hecho lo que era imposible. ¿Y qué pasó con el pueblo? Cobró ánimo. ¿No ha hecho Dios cosas en medio nuestro? ¿No está el hermano Benito? ¿No está Isaac? ¿No hemos recibido respuestas de Dios, de la mano de Dios sobre nuestras vidas? Entonces, ¿no deberíamos cobrar ánimo en vez de apocarnos y quedar, ¿cierto?, tristes por lo que vemos? La mano de Dios, hermano, siempre va a estar presta a edificar su iglesia. Siempre. Si hay algo que Dios desea hacer es edificar su iglesia. Dios no es un Dios que busca la destrucción de su pueblo. Es un buen pastor que cuida a sus ovejas, que busca la edificación, busca los cambios. Entonces Nehemías contó esto y animó el corazón de aquellos que estaban desanimados. Quizás nos falta vivir un poco más, ¿cierto?, esta vida de comunión, para saber que al hermano que solo vemos el domingo allá a lo lejos, en realidad Dios hizo maravillas en su vida. Y wow, qué tremendo es escuchar que Dios está bendiciendo a mi hermano, que va en la misma iglesia, que se sienta 2 filas más atrás de mí. Si este Dios lo ha hecho con él, ¿lo podrá hacer conmigo? Y si nos juntamos y nos ponemos de acuerdo entre nosotros, ¿no podrá cuánto más edificar y levantar? ¿Qué cree usted? Salmo 118, versículo 7, una palabra hermosa. Dios me la ha mostrado muchas veces. Dice: Jehová está conmigo entre los que me ayudan. ¿Alguno de ustedes ha recibido ayuda, ya sea de hermanos o aún de gente que no es cristiana? ¿Sabe qué significa? Que Dios ha estado ayudándole. Dios ha estado ayudándonos. Dios está en medio nuestro, ayudándonos de manera constante, aún entre los que no son cristianos. Por lo tanto, es tiempo de cobrar ánimo y de comenzar a trabajar firmemente en este cambio que necesitamos, primero como congregación y luego hacia afuera, para que el mundo que hoy día reclama la inconsecuencia de la iglesia vea en nosotros un cuerpo unánime, que se ama, que trabaja, ¿cierto?, y que es consecuente con lo que habla. Eso es fundamental. ¿Por qué es fundamental esto? Porque en medio de los cambios viene oposición. Viene oposición. ¿Y cómo la iglesia ha de resistir la oposición si no está unida? ¿Podrá? ¿No fue Jesús mismo quien dijo que un reino dividido contra sí no puede prevalecer? Por lo tanto, tengamos claro si vamos a ser agentes de división o agentes de unidad. Porque la victoria, Dios la tiene asegurada. Yo no estoy hablando aquí de nuestra salvación. Pero en nuestros proyectos, en lo que deseamos para la iglesia, va a venir solamente cuando trabajemos codo a codo, mano a mano y nos amemos. ¿Sí o no? Amén. Necesitamos eso. Nehemías nos muestra en el versículo 19: pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Nehemías y el pueblo sufrió amenazas. Los amenazaron. Les dijeron que iban a pelear contra ellos. Y si usted lee el libro más adelante se va a dar cuenta que en un momento tuvieron que construir con una mano en la espada y con la otra trabajando en el muro.
Y la única forma en que el pueblo sobrevivió a eso y pudo terminar la obra fue porque se unieron, se pusieron de acuerdo, trabajaron en equipos. Unos trabajaban, otros descansaban, otros trabajaban. En distintos lugares, las distintas familias comenzaron a trabajar en la obra. Y aunque hubo oposición y amenaza, el pueblo salió victorioso. Comprendieron la labor. Si Dios está en medio nuestro, hermano, ¿cuánto más no podrá ser así? ¿O no? Muchas veces el mayor de nuestros opositores no son los enemigos externos, el mundo, sino nuestra propia condición, nuestra comodidad, nuestro conformismo y nuestra mediocridad. Ojo con eso. Cuando hablo de enemigos, no estoy diciendo solo aquellos que de afuera, porque no han venido, ¿cierto?, todavía a tirarnos piedra a la iglesia, y eso no ha pasado. Sin embargo, tenemos un enemigo muy cerca, que lo vemos en el espejo todos los días, que somos nosotros. Nuestro conformismo, nuestra mediocridad, nuestro egoísmo, va a atentar contra este cambio y esta reforma que Dios quiere hacer en su iglesia. Por lo tanto, ojo con eso. Pablo le advierte a Timoteo y le dice: guárdate de ti mismo. Guárdate de ti mismo. Vas a pelear, te vas a encontrar. Voy este día, no, estoy cansado, mejor. Y no quiero ser legalista con esto para que ustedes piensen: oye, tengo que estar todos los cultos ahora como reloj. Sino que estoy hablando de lo que pasa en nuestros corazones, cuál es la motivación, cómo vamos a enfrentar esta lucha. Y le aseguro que cuando trabaje codo a codo con su hermano, va a haber el ánimo, la motivación de su hermano y usted se va a motivar. O va a haber el desánimo y usted lo va a levantar. Por lo tanto, nuestro corazón va a comenzar a ser transformado en esto. ¿Sí? ¿Sí? El pueblo de Israel llevaba más de 90 años entre medio de los escombros. Se estaban acostumbrando. Si hay algo que nos muestra la historia de la Biblia en Israel, constantemente era que Israel, al igual que nosotros, somos muy buenos para acostumbrarnos, ¿no? ¿Sí o no? El pueblo era esclavo en Egipto, fueron libertados con grandes prodigios, pero quería volver a Egipto. O sea, no entendieron nada de lo que Dios había hecho. Querían volver a Egipto, a ser esclavos, por su comodidad. ¿Por qué? Porque tenían todo cerca en Egipto. Tenemos que entender, hermanos, que Dios no nos ha llamado a vivir una vida cómoda. Si usted quiere descansar, puede descansar acá, no me malentienda, pero va a tener una eternidad, hermano, donde va a estar relajado, va a trabajar en el cielo, pero va a servir al Señor, no se va a cansar, no se va a enfermar. Va a estar en una condición diferente. Usemos nuestra vida que Dios nos ha dado acá para gastarnos en favor del reino. ¿Se agradará Dios de una condición alicaída, de un pueblo temeroso y de poco ánimo? ¿Se agradará Dios de un pueblo, cierto? El mundo lo tiene. Qué triste este dicho que dice que la iglesia es el único ejército que se destruye a sí mismo. Eso yo lo he escuchado muchas veces de gente afuera. Dios quiere que tengamos fe y valentía para romper con las situaciones que arrastramos por tiempo. Dios desea que confiemos en Él, que clamemos, que creamos y que nos involucremos. Este cambio, hermanos, va a partir cuando nosotros miremos lo primero que necesita ser reconstruido. ¿Sabe qué es lo primero que necesita ser reconstruido? Nuestro propio corazón. Necesitamos ser reconstruidos. Necesitamos volver a los hábitos de lectura y oración. Necesitamos volver al hábito de juntarnos unos con otros, que es lo que Dios desea. Necesitamos reconstruir nuestra espiritualidad. Debemos reconocer que hay áreas de nuestra vida donde las piedras deben ser removidas, sectores donde debe existir una reconstrucción. ¿Alguien de aquí se aplica con la construcción? ¿Albañil? Aparte del Pocho, que está arriba. Usted sabe que si manda a hacer solo un hombre que tiene una especialidad toda una casa, lo más probable es que no quede todo muy bien. O va a quedar una casa bonita con una instalación eléctrica que va a prender el hervidor y se va a quemar la casa, ¿cierto? Yo quiero graficar esto así para que entendamos esta multiplicidad y variedad que hay dentro del cuerpo de Cristo. Y Él lo hace así por eso, para que de hecho nos necesitemos unos a otros, porque no todos somos iguales. Y en lo que somos débiles otro es fuerte. Y en lo que otro es débil yo soy fuerte. ¿Me entiende? Por lo tanto, en esta reconstrucción espiritual
que viene de la mano de reconocer nuestra condición, va a estar ligado a reconocer las fortalezas de otro. Sí o sí. La iglesia siempre ha enfrentado oposición, sobre todo en tiempos de cambio y cuando se quiere avanzar. Pero es importante considerar que Dios está con nosotros cuando nos abocamos a obedecer sus mandamientos. ¿Sabe cómo termina el libro de Mateo? El Evangelio de Mateo. Mateo 28, 20, ¿sabe cómo termina? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús prometió estar con nosotros en un contexto en que nos manda a hacer su comisión, pero esa comisión va a ser realizada cuando nosotros codependamos unos de otros, porque Jesús mismo dijo, ¿cierto? Y oró al Padre que nosotros fuéramos uno y nos amáramos, porque así el mundo iba a creer, pero Él dijo que iba a estar con nosotros. Por lo tanto, aunque haya oposición, aunque haya dificultad, tenemos que cobrar ánimo. Esta introducción que hicimos hoy día, y para lo que se va a seguir desarrollando en el libro de Nehemías, es clave respecto a los puntos que nosotros tenemos que vivir. Y es un llamado a que comprendamos que Nehemías no edificó solo. Él no generó el cambio solo. Él llamó al pueblo a involucrarse. Él llamó al pueblo a ser partícipe. Y va a ver qué hermoso es en el libro de Nehemías, nos muestra, cuando usted de repente lee la Biblia, estas genealogías, ¿cierto? O estos listados de familia de nombre, y dice, no tengo idea para qué están. Pero el libro de Nehemías nos muestra más adelante un listado de cómo las familias se involucraron. La familia tanto hizo esto, la familia tanto hizo esto otro, la familia tanto hizo esto otro, la familia tanto construyó acá, la familia acá en la torre. Y un listado de cómo el pueblo se involucró en este cambio y edificó. Entonces, todos nosotros podemos ser parte de esto. Todos nosotros estamos llamados a ser parte de este cambio. Solo para finalizar, lo que es obvio. El éxito depende de que Dios esté en medio. Y es obvio, ¿no? Pero ¿sabe cuándo Dios está en medio? Cuando no hay tinieblas de por medio. Cuando andamos en luz. El apóstol Juan escribe en 1 de Juan, andad como hijos de luz. Hoy día vamos a celebrar Santa Cena. ¿Y sabe qué es importante para celebrar Santa Cena? Que andemos como hijos de luz. Que nuestro corazón sea correcto. Que si tienes algo contra alguien, ve y háblalo, eso te dice la Biblia. Si necesitas pedir perdón, ve a pedir perdón. Si algún hermano hizo algo contra ti y no se dio cuenta de que te hirió, ve tú, dice la Escritura, ve y habla con él, convérsalo. Porque solo así, en esa unidad, vamos a poder edificar y transformar. ¿Amén? Nuestro corazón puede cambiar. Las reformas que vemos que se necesitan pueden ser realizadas, pero Dios nos hace a todos partícipes de este cambio. Dios hace a su iglesia partícipe de esta vida en consecuencia para que la gente afuera vea y pueda santificar el nombre de Dios. Nehemías dice, la mano de Dios ha sido buena sobre mí. La mano de Dios ha sido buena para con nosotros. Por lo tanto, podemos cobrar ánimo. Póngase en pie, mi hermano.